Bien, chiquillos, vamos con la clase número 2 de esta unidad y vamos a hablar ahora un poquito en relación a la organización administrativa de los sistemas de salud en Chile, ¿ya? Y aquí lo primero que tenemos que entender es que el sistema de salud chileno está integrado, como yo les decía en la clase anterior, por instituciones, organismos y entidades pertenecientes al sector público y al sector privado, constituyendo un sistema de salud mixto, ¿ya? Acá en esta definición generalmente se les olvida un tercer subsector, que es el de las Fuerzas Armadas y que tienen su propia red asistencial y su propia forma de financiamiento. El subsector público, representado principalmente por FONASA en su aspecto financiero y por el Sistema Nacional de Servicios de Salud en su componente de prestación de servicios, y por otra parte está el subsector privado, principalmente representado por las ISAPRE y las mutuales. Aquí están las mutuales y las ISAPRE juntas, ¿ya? Recuerden que las mutuales tienen que ver con la ley de protección del trabajador y se especializan en atender accidentes y enfermedades del trabajo. Más adelante, creo que al final de esta de Comunidades 2, viene la unidad de salud ocupacional donde analizamos un poquito más en profundidad las mutuales. Entonces van a estar representados por las ISAPRE y las mutuales en su aspecto financiero, previsional y los profesionales y centros asistenciales privados en su componente de prestación de servicios, ¿ya? Acá en el sistema privado están no solo las hospitales, las clínicas privadas, por ejemplo, los centros médicos privados, sino que también las consultas particulares y la prestación de servicios por parte de los individuales. Por ejemplo, si usted como enfermero quiere prestar un servicio, usted cae dentro del sector privado si atiende a través de ISAPRE o de manera particular. Pero también puede pertenecer al sector público si se inscribe en FONASA y cobra con arancel FONASA, ¿ya? El tercer subsector es el que yo les decía que corresponde al de las Fuerzas Armadas y la propia red asistencial, que vamos a hablar muy poco de eso, ¿ya? Pero en términos de financiamiento, en términos de atención, digamos, cabe como un sistema privado de salud, ya que es solo para las Fuerzas Armadas, y en términos de financiamiento es parte del sistema público, ya que los fondos para financiar esto vienen del Ministerio de Defensa. Acá yo les voy a mostrar un poquito cómo se financia y cómo está establecido este país con dos sistemas de salud y de alguna manera de dónde vienen las platas para todo esto, ¿ya? Em, el principal actor acá, y es el que está acá en grande, digamos, es el FONASA, el Fondo Nacional el Fondo Nacional de Salud, y su financiamiento principalmente viene desde los impuestos generales, ¿ya? Como yo cada vez que hago esta clase les explico, cada vez que usted compra el pan, cada vez que usted paga la micro, cada vez que usted va al cine, se compra ropa, etcétera, etcétera, usted paga impuestos. Por lo tanto, esos impuestos van a un fondo común que hacen de FONASA un sistema solidario. Hay una parte del financiamiento que viene de FONASA que viene desde los impuestos generales, ¿ya? Recuerden que FONASA es el seguro de salud, no es parte de la institucionalidad de salud como tal, pero es parte del sistema. Por lo tanto, es importante entender desde dónde vienen, ¿no es cierto?, estas platas para que todo esto funcione, ¿ya? Entonces, FONASA recibe plata desde el gobierno, ¿ya?, a través de los impuestos generales, y el 7% que usted cotiza obligatoriamente en su contrato de trabajo, ¿no es cierto?, que se lo descuenta a su empleador, ¿ya? Para FONASA habitualmente es el 7%. ¿Qué se hace con esa plata y qué hace el FONASA? El FONASA lo que hace es pagarle a los prestadores públicos, ¿no es cierto?, que aquí dice que son 26 servicios descentralizados, ahora son 29,
y de alguna manera todos los servicios que se hacen en la atención pública de salud a nivel hospitalario, ¿ya? FONASA paga ciertas prestaciones a través de FONASA, ¿de acuerdo? Como un seguro de salud. Pero también, de cierta manera, y aquí está la otra línea, paga un porcentaje a la atención primaria municipal, ¿ya? Ahora, el financiamiento de los hospitales, y aquí esto se los voy a poner, perdón. Ay, me fui para el otro lado. Ahí. El financiamiento de los hospitales. Y aquí es donde yo... acá. Vamos a poner los hospitales, acá. Hospitales, centros de salud. Se financian desde los impuestos también, pero también viene las platas desde lo que es el presupuesto nacional de salud. Ustedes me imagino que deben haber visto, ¿no es cierto?, en mayo, cuando se hace para el 21 de mayo y se hace el recuento nacional de, ¿cómo se llama esto?, de los... Vamos a hacerlo doble ahí para que quede más claro. Cuando el presidente, ¿no es cierto?, hace su discurso del 21 de mayo y habla de las platas y de los proyectos y de dónde va a salir cada cosa y todo lo demás. Bueno, desde ahí salen, ¿no es cierto?, desde los impuestos y del presupuesto nacional de salud. Todos los años, desde el Producto Interno Bruto, se hace un porcentaje, se determina un porcentaje de cuánta de esa plata se va a dejar para salud. Y para salud significa financiar los hospitales, los centros de salud, y ahí estamos financiando el recurso humano, los insumos y todo lo demás. Pero aparte hay una cantidad de plata, ¿no es cierto?, que la entrega el FONASA por las prestaciones de sus cotizantes. ¿Ya? Son dos cosas distintas. En estos momentos existe un modelo de gestión que se llama, que se los voy a anotar acá, la autogestión. ¿Ya? Eso significa que los hospitales, los centros de salud y todo empiezan a cobrar por las prestaciones de salud y cobran, ¿no es cierto?, implican el cobro de prestaciones de salud. ¿Ya? Por lo tanto, este cobro de prestaciones de salud que se hace a través de la autogestión, se los voy a dejar ahí para que no se les enrede, permite que de alguna manera el presupuesto que se gaste en este presupuesto de acá, ¿no es cierto?, que tenemos acá, se gaste menos presupuesto en estos hospitales que son de carácter autogestionado. De alguna manera los hospitales autogestionados son como los hospitales grandes, que lo que hacen es generar sus propios ingresos, ¿ya? Igual van a tener desde el FONASA, ¿no es cierto?, ingresos para acá, ¿no es cierto?, pero también desde el cobro de prestaciones de salud a las personas. Y aquí es donde, de alguna manera, existe un concepto que no se usa mucho porque la verdad es que no dan las camas para hacerlo, pero eventualmente los hospitales públicos podrían atender privados, ¿ya? En personas, digamos, que pertenezcan a ISAPRE o particulares. Y eso se hace a través de los famosos pensionados, ¿ya? Con eso, digamos, se genera una cierta cantidad de plata que entra directamente a los hospitales y los centros de salud y que no necesitan pasar por el presupuesto nacional de salud, ¿ya? Esto lo define el presidente con sus asesores, el ministro, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto de los impuestos generales también está definido, ¿no es cierto?, por la Comisión de Economía del país, ¿no es cierto?, que dice cómo estamos, si estamos mal, estamos bien, se suben los impuestos, se bajan los impuestos, y de acuerdo a eso se va financiando FONASA y se financian los hospitales y los centros de salud, ¿ya? Ahora, para las personas de a pie, digamos, tienen que cotizar el 7%, que es lo obligatorio.
lo mínimo que debe cotizar una persona es el 7%. O sea, si yo les pregunto a ustedes, los que trabajan, ¿no es cierto?, cuánto les quitan de su sueldo final, les van a quitar siempre el 7%. Cuando ustedes contratan planes de salud privados, y aquí voy a dejarles acá una marca, cuando son planes privados de salud, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que usted probablemente va a pagar el 7%, pero además un adicional por las cargas. Y eso termina generalmente siendo entre el 12% aprox, ¿ya? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que los planes de salud tienen diferencias. Por lo tanto, cada plan tiene un costo distinto. Si usted quiere un plan más completo, que tenga, no sé, maternidad, generalmente los planes de las mujeres en edad fértil son más caros. Se supone que con la nueva ley debiera bajar eso, pero si usted, por ejemplo, es mujer en edad fértil y quiere además una buena cobertura odontológica, ese plan con sus cargas y con todo lo demás, probablemente le va a salir un 12% de su sueldo, ¿ya? Por lo tanto, este mínimo del 7% es un mínimo. Esto es un mínimo. Y es el mínimo que corresponde para FONASA y para las ISAPRES. Pero las ISAPRES pueden cobrar mucho más. En este momento son más de 25 y los planes deben ser mucho más de 10.000 planes. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta? Vamos a borrar la pizarra para que sigamos entendiendo bien esto. Estos seguros privados, ¿ya? Lo que hace, ¿no es cierto?, es de alguna manera pagarle a los prestadores privados. Ahora, cada persona que se atiende, sea en el sistema público o sea en el sistema privado, tiene que hacer un copago, ¿ya? Y el copago significa que, por ejemplo, si la prestación, y se los voy a escribir acá, si la prestación sale en total, por decir 22.000 pesos, pongámosle 100.000 pesos, para que sea más redondito y no tenga que estar pensando. 100.000 pesos, ¿ya? Eso es lo que sale la prestación total, ¿ya? Usted, dependiendo del tramo en FONASA, depende del tramo o letra que usted tenga. Si usted es FONASA A, no paga nada. Si usted es FONASA B, no paga nada. Si usted es FONASA C y D, tiene que tener un copago. Y ese copago significa que usted desembolsa de su propio bolsillo un porcentaje que está establecido por escala. ¿Ya? Por lo tanto, el copago siempre va a ser para el tramo C, un copago X para tal prestación, y para el tramo D, otro copago X para otra prestación. ¿Ya? ¿Estamos claros con FONASA? Ahora, en ISAPRES ocurre exactamente lo mismo. Depende de quién, depende del plan. Y el costo del plan, al ser un seguro, ¿ya? Al ser un seguro de salud, ustedes saben que mientras más uno usa el seguro de salud, más caro se pone el seguro de salud. Por lo tanto, los copagos van disminuyendo, o sea, van aumentando, ¿ya? Hay prestaciones que pueden ser con copago cero. Prestaciones con copago cero, ¿no es cierto? Que pudieran ser las prestaciones de prevención, como el examen de medicina preventiva, como el PAP, como X cosa. Pero hay otras prestaciones que pudieran tener un copago, que ya no va a ser un copago, sino que va a ser del 100%, ¿ya? Que no tienen cobertura. Eso es lo que ocurre en las ISAPRES, ¿ya? Entonces, en función de esto, fue, y se los voy a dejar de tarea, que nacen los seguros complementarios de salud, que muchos de ustedes deben haber escuchado nombrar o se los deben haber ofrecido, etcétera, etcétera, etcétera.
¿ya? Esto, chiquillos, es súper importante que lo entiendan, de dónde salen las platas y para dónde van. ¿Cómo se paga cada vez que usted va a tener una atención? Básicamente, la atención que usted tiene, aunque sea un tramo A o un tramo B, si usted se fija, de acuerdo a lo que hemos visto en esta lámina, nunca va a ser gratis, ¿ya? Porque igual alguien está pagando por usted. Por lo tanto, sea en general, en los FONASA A y B, somos todos nosotros los que cotizamos en FONASA, los que pagamos por la salud de esa persona. Por eso que FONASA es un sistema solidario, ¿ya? Lo que no ocurre en las ISAPRES. Las ISAPRES no tienen un fondo común. Uno paga por lo que uno ocupa y lo que uno gasta, ¿ya? Esa es la gran diferencia, chiquillos, entre el FONASA y las ISAPRES y cómo se pagan las prestaciones de salud en el sistema público y en el sistema privado. Ustedes me dirán, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, tienen su red de salud especial, ¿cierto?, que está diseñada para los funcionarios de las Fuerzas Armadas y sus cargas, ¿ya? Y funcionan como un sistema de salud privado en términos de la atención y un sistema público en términos del financiamiento. ¿De dónde vienen las platas? Del Ministerio de Defensa. ¿Ya? Por eso que es tan importante entender dónde van a trabajar, si van a trabajar en el sistema público, en el sistema privado, en las Fuerzas Armadas. Cuando usted trabaje en el sistema público, entra un escalafón de sueldos del sistema público. Si trabaja en la atención primaria municipal, entra un escalafón de sueldos municipales. Si usted trabaja en un sistema privado, bueno, ahí entra, ¿no es cierto?, a lo que es el sueldo del mercado y de acuerdo a lo que pague cada institución. Pero si entra a un hospital de las Fuerzas Armadas, ¿ya?, entra al escalafón del Ministerio de Defensa. ¿Ya? Esa es la gran diferencia en términos de financiamiento, cómo se comportan las platas, tanto para los insumos, para, digamos, las prestaciones de salud y para los sueldos de los funcionarios. ¿Ya? Sigamos. Tenemos aquí el subsector público, vamos a analizar solo el subsector público y el privado. El de las Fuerzas Armadas no me voy a detener mucho porque en realidad se rigen a través administrativamente, o sea, no administrativamente, sino que técnicamente por los servicios de salud. Así que ahí funcionan igual que cualquier hospital público. Tenemos al Servicio Nacional de Servicios de Salud, el FONASA, y la Organización Asistencial del Servicio de Salud. Ya aquí vamos a ver en detalle cada una de estas partes. El Sistema Nacional de Servicios de Salud, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la organización institucional, algunas cosas de estas ya las vimos. La organización del Sistema Nacional de Servicios de Salud se basa en el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, el Decreto Supremo de 1980. Y está compuesto por el Ministerio de Salud, que es el MinSal, y sus organismos dependientes como los servicios de salud, el Fondo Nacional de Salud, que es FONASA, y el Instituto de Salud Pública, que es el ISP. ¿Ya? También está dentro de los Servicios Nacionales de Salud la Central de Abastecimiento SENABAST. Además participan del sistema todas aquellas instituciones que realizan convenios, destacando los municipios. Acuérdense que aquí entramos a hablar de la red. El año pasado, cuando hablábamos de la red, dijimos que cualquier institución que fuera privada y prestara servicios al Sistema Nacional de Salud, pasa a ser parte de la red, ¿ya? Por lo tanto, esa institución se tiene que regir o, digamos, pasa a formar parte de la organización institucional o de la red de Servicio Nacional de Salud. ¿Qué hace cada uno?
El Ministerio de Salud le corresponde ejercer la función que le compete al Estado, velar por el desarrollo de la salud nacional y de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de fomento, protección, recuperación de la salud y rehabilitación de los enfermos. La historia de la enfermedad, ustedes la tienen del año pasado. Si alguien no hizo clases conmigo, por favor, alguno de los chicos que tiene el super dibujito, ¿no es cierto?, donde aparece la historia de la enfermedad, los niveles de atención y prevención, se lo presta, por favor. Fundamentalmente, están a cargo del Ministerio el dictado de normas, la formulación de planes y programas, la supervisión, la evaluación y el control del cumplimiento de las políticas y planes de salud y de la coordinación de las actividades que tienen incidencia sobre el estado de salud tanto de los organismos de su propio sistema como con otras instituciones del sector y con otros sectores. La misión, esto lo pueden encontrar en la página web del MinSal, esto no ha cambiado, de hecho aquí ustedes pueden ver el Ministerio de Salud, ese es el Ministerio de Salud por fuera, ¿ya? La misión institucional que tiene el Ministerio de Salud se ha dado para este periodo, buscar contribuir a elevar el nivel de salud de la población, desarrollar armónicamente los sistemas de salud centrados en las personas, fortalecer el control de los factores que puedan afectar la salud y reforzar la gestión de la red nacional de atención, ¿ya? Aquí hablamos ya de red asistencial. Todo ello para acoger oportunamente las necesidades de las personas, familias y comunidades con la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y promover la participación de las mismas en el ejercicio de sus derechos y deberes. Debiera existir participación. Uno de los principios de las instituciones públicas que nosotros tenemos es la participación de las personas, ¿ya? Hay distintos niveles de participación, los vamos a ir viendo, yo me imagino que más adelante, ¿no es cierto? La visión del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cree o ve el Ministerio hacia adelante? Es la de que las personas, familias y comunidades tendrán una vida más saludable, participarán activamente en la construcción de estilos de vida que favorezcan su desarrollo individual y colectivo, vivirán en ambientes sanitariamente protegidos, tendrán acceso a una atención de salud oportuna, acogedora, equitativa, integral, de calidad, con lo cual se sentirán más seguras y protegidas. Esto es lo que el ministerio pretende hacer. Quiero dejarles la reflexión. ¿Qué es lo que ustedes creen al respecto? ¿Se está logrando, no se está logrando? ¿Va por buen camino, va por mal camino? ¿Qué creen ustedes? Sobre todo piensen en la contingencia que tenemos en estos días y en relación a esa visión que plantea o, digamos, declara el Ministerio de Salud en su misma página web, ¿ya? Datos importantes, el Ministerio de Salud fue creado en virtud del decreto con fuerza de ley del número 25 del año 1959, lo vimos en la clase anterior, con la responsabilidad de realizar actividades de programación, control y coordinación en materia de salubridad pública. Así partió. Sin embargo, desde mucho tiempo atrás, una serie de instituciones tuvieron entre sus tareas el de velar por la salud de los chilenos. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase anterior cuando vimos algo de la historia y el contexto, así que no me voy a referir a eso. A nivel de cada región, y este es un organismo nuevo que nace con la reforma, ¿ya? Está representado por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las famosas CEREMIS, responsables de ejercer las mismas funciones que el Ministerio en el ámbito de la región. Ahora, les voy a contar, chiquillos, que este año, porque para ser Ceremi se postula, este año, o digamos para este periodo, hubo bastantes enfermeros que salieron Ceremis, ¿ya? Ser Ceremi regional significa representar, digamos, al ministro en la región, ¿ya? Por lo tanto, es como decir que es como si fuera el ministro de Salud para la región, lo cual es un cargo muy importante. Nunca se habían dado tantos seremis enfermeros desde hace mucho tiempo atrás y recién los enfermeros están logrando cargos importantes, como por ejemplo se creó un cargo hace muy poco que es el de Director Nacional de Gestión del Cuidado, que es una enfermera, lo pueden buscar por ahí, que está a cargo de todas las direcciones del cuidado, de gestión del cuidado del país, ¿ya?
Los servicios de salud son los responsables de ejecutar las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud, rehabilitación de los enfermos y de hacer cumplir las disposiciones del Código Sanitario en las materias que les compete. Eso está sumamente declarado en el Código Sanitario, no me voy a detener mucho en eso, creo que se lo explico en la clase de reforma. Son organismos estatales funcionalmente descentralizados, dotados de personalidad jurídica, patrimonio propio para la realización de las referidas acciones. Son 29 servicios de salud territoriales. Tienen responsabilidades de acción sanitaria sobre territorios geográficos definidos que pueden ser de alcance regional o subregional. En otras palabras, los servicios de salud, aparte de ser el garante de técnico, ¿no es cierto?, de que se cumplan las cosas de acuerdo a las normas, de que se cumplan los lineamientos ministeriales, de distribuir, digamos, los recursos públicos cuando hay campañas o algo así, también tiene la labor administrativa de manejo de personal, de manejo de recursos, de manejo de establecimientos a nivel administrativo y político, ¿no es cierto?, de los establecimientos que son pertenecientes al servicio de salud, ¿ya? En el caso de los consultorios municipales, son las municipalidades las que toman el rol administrativo, pero el rol técnico sigue siendo del sistema del servicio de salud, ¿ya? Están estructurados internamente en una dirección de servicio, la que le corresponde la supervisión, coordinación y control de todos los establecimientos y dependencias. La red asistencial está constituida por hospitales, consultorios generales urbanos, rurales, postas rurales de salud y estaciones médico-rurales. Eso en algún minuto se los voy a dar como con una descripción un poquito más completa para que tengan claridad, ¿no es cierto?, a qué se refiere cada uno. Y también les voy a dejar la norma de los distintos tipos de hospitales y los modelos de gestión de cada uno de esos hospitales. Creo que el año pasado les entregué la norma que dice relación con la nueva clasificación de hospitales, que ya no son tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, sino que hospital autogestionado en red, hospital de alta complejidad, hospital de mediana complejidad y hospital de baja complejidad. ¿Ya? Eso también se los voy a dejar como un documento para que lo revisen. Es un material complementario, solamente les va a ayudar a entender la materia. Les recuerdo, chiquillos, que a pesar de que esto es harta materia, les ruego por favor que se remitan a los indicadores de logro, ¿ya? Que sería lo que realmente se les puede preguntar en la prueba. Todo lo otro no es que esté de más, sino que es simplemente para entregarles el contexto que necesitan para entender la materia, ¿ya? Acá yo les traigo un pequeño esquema en relación a la institucionalidad del sector salud, ¿ya? Donde vamos a tener al Ministerio de Salud, después más adelante les voy a mostrar uno más simple para que entendamos desde arriba como parte. Vienen las subsecretarías, subsecretaría ministerial, vienen las subsecretarías regionales ministeriales, acá está la subsecretaría de redes asistenciales, acá está la, no me acuerdo cuál es la otra, pero lo van a ver en el otro documento. Lo importante de esto es que de las secretarías regionales ministeriales, o sea, de las CEREMIS, dependen el Instituto de Salud Pública, la Central Nacional de Abastecimiento, el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, los servicios de salud que trabajan como uno solo, ¿no es cierto? Que estos dos son los únicos que dependen de la CEREMI, todos los otros dependen directamente del ministerio, si se fijan, ¿ya? En realidad dependen de la Subsecretaría de Salud Pública, no del ministerio directamente, pero lo vamos a dejar así para que me entiendan a lo que quiero llegar. Fondo Nacional de Salud, Superintendencia de ISAPRES. Todo lo que está desde esta línea para arriba corresponde a autoridad, ¿ya? No tienen mucho rol asistencial. Si ustedes van a un servicio de salud, por ejemplo, ahí no se atiende, sino que se trabaja a nivel de autoridad. Si usted va al FONASA, tampoco se atiende, ¿ya? Tiene un rol de seguro de salud o de seguro público. El Instituto de Salud Pública tiene un pequeño rol de atención que tiene que ver con la supervisión y la constatación de algunos exámenes de salud,
por ejemplo, en este caso los del coronavirus, que se están confirmando en el Instituto de Salud Pública, pero ese sería su único rol de asistencial, entre comillas, que tampoco tiene que ver directamente con la gente, ¿ya? El rol de gestión, que está de esta línea para abajo, o sea, todo lo que tiene que ver con el hacer, acá está la línea de decisión, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el hacer, están los establecimientos de atención municipales, que son los consultorios, los CEFAM, están los establecimientos hospitalarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud, ya que serían todos los hospitales que son parte de la red, y estos dos sí dependen directamente del servicio de salud, ¿ya? En términos administrativos, en términos de gestión y en términos técnicos. En el caso de la superintendencia de las ISAPRES, ¿ya? Las ISAPRES dependen de la superintendencia de ISAPRES a nivel administrativo, digamos, la autoridad que las rige es la superintendencia de ISAPRES, y los prestadores privados, que serían las clínicas privadas y todo lo demás, van a depender desde la parte técnica siempre del servicio de salud, ¿ya? Pero de la parte económica desde las ISAPRES, ¿ya? Básicamente esto es para que entendamos que todas estas instituciones que están acá arriba, que son las que están acá, pertenecen a el nivel de autoridad, que está aquí, y todas las que están acá abajo pertenecen al nivel de gestión o el hacer. Vamos a hablar un poquito del Fondo Nacional de Salud, algo les expliqué. El Fondo Nacional de Salud, el FONASA, es el ente financiero encargado de recaudar, administrar y distribuir los dineros estatales destinados a salud en conformidad con las políticas, planes y normas que para esos efectos determina el ministerio. El ministerio es el que dice cómo se reparten las platas y FONASA las reparte, ¿ya? Sí. Las funciones principales de FONASA están orientadas a financiar las acciones de salud y la inversión del capital que requiere el sistema y a colaborar con el Ministerio en la compatibilización y consolidación financiera de los proyectos de presupuesto de los servicios de salud y otros organismos vinculados al Ministerio con el presupuesto global de salud. Eso es lo que yo un poco les hablaba en la diapo anterior cuando les hablaba de que los hospitales en rigor se rigen por un presupuesto nacional, ¿no es cierto?, de salud que se fija todos los años, ¿ya? Y de alguna manera el FONASA es quien le colabora al ministerio en la administración de ese presupuesto. Corresponde igualmente al FONASA cumplir las funciones y obligaciones como administrador del Fondo de Asistencia Médica, que es la ley 16.781, aquí es donde actúa como seguro de salud y administrar los recursos destinados a la atención de salud por modalidad libre elección, ¿ya? Para cumplir con tales funciones, FONASA cuenta con una estructura a nivel central y está desconcentrado territorialmente para la administración de la modalidad de libre elección en 16 agencias regionales, que serían como las centrales de FONASA en las distintas regiones. FONASA da cobertura de salud a más de 13,9 millones de beneficiarios sin exclusión de edad, sexo, nivel de ingreso, número de cargas familiares ni enfermedades preexistentes. A diferencia de las ISAPRES, aquí si usted tiene 5 hijos, usted paga su 7% y nada más, ¿ya? El resto de las cargas familiares, si tiene 5, 10, 15, 20 hijos, nadie le va a preguntar cuántos hijos tiene. Porque el sistema está diseñado de una manera solidaria, donde usted aporta su 7%, y por eso es un porcentaje. Si usted gana 100.000 pesos, va a aportar 7.000 pesos, ¿cierto? Pero si usted gana 1.000.000 de pesos, va a aportar 70.000 y así. Entonces, los que ganan más van a aportar más y también van a tener menor uso, digamos, de ese colchoncito a través de las letras que yo les explicaba. Si usted gana más plata, tiene letras C o D. Por lo tanto, su copago va a ser mucho mayor y ese, digamos, colchón solidario se va a usar menos por su parte porque usted tiene más recursos. Ya por eso es un sistema solidario.
Y si ustedes se fijan, perdón, si ustedes se fijan, atiende, esta es la última cifra que yo encontré, probablemente sea más que eso, con la cantidad de inmigrantes que hemos tenido, pero 13,9 millones, ¿de cuántos somos nosotros? ¿Cuánto dijo el último censo? El de verdad, sí, po. No el último censo a medias que se hizo. Bueno, pero más o menos para que se hagan una idea, es más de la mitad de la población que tiene Chile. La Organización Asistencial del Sistema Nacional de Servicios de Salud de alguna manera se estructura en una red asistencial y niveles de atención, y los últimos están organizados de acuerdo a su cobertura y complejidad asistencial. También hablamos harto el año pasado de los niveles de atención, la cobertura, la complejidad y todo lo demás, y hablamos de la pirámide, y de alguna manera yo se los voy a recordar un poquito, les voy a remover la memoria. El nivel primario, ¿no es cierto?, tiene mínima complejidad. Acuérdense que esto era la base de la pirámide, era el que cubría más gente. Amplia cobertura, realiza atenciones de carácter ambulatorio, las postas rurales de salud y los consultorios generales, urbanos y rurales. Se ejecutan principalmente los programas básicos de salud de las personas, ¿no es cierto?, todos los que ustedes ya conocen, programa del adulto, programa del infantil, programa de salud de la mujer, programa del adulto mayor, etcétera, etcétera. Para su realización se cuenta con medios simples de apoyo diagnóstico y un arsenal terapéutico determinado y de acuerdo a las prestaciones que brindan. O sea, en un centro de salud jamás usted va a encontrar un equipo de rayo ni un escáner, ¿no es cierto? Porque no es el objetivo ni el nivel de complejidad que se quiere lograr con ese primer nivel de atención. ¿Ya? El tipo de personal que realiza las acciones de salud varía según la magnitud de la población a atender y la naturaleza de las actividades a cumplir, abarcando desde el auxiliar rural, ¿no es cierto?, hasta un equipo que incluye médicos generales y otro personal de colaboración. ¿Ya? Acá, de alguna manera, de acuerdo a la complejización de la atención, también se han ido incluyendo algunos especialistas, como la atención primaria de salud mental en los COSAM, ¿no es cierto?, que en realidad no son nivel primario, pero son nivel secundario, de especialistas como los psiquiatras, ¿ya? Para todo lo otro existe el nivel secundario. Las actividades que se efectúan en este nivel son fundamentalmente los controles, las consultas, las visitas domiciliarias, educación de grupos, vacunaciones y alimentación complementaria. ¿Ya? Esto también ustedes ya de alguna manera lo saben. El nivel secundario corresponde a la complejidad intermedia, cobertura media, las características fundamentales de este nivel que actúa por referencia y que sus acciones involucran tanto atención ambulatoria como de hospitalización en establecimientos hospitalarios en los cuales la atención ambulatoria se presta en una unidad de apoyo como un consultorio adosado. Aquí está hablando de los que antiguamente se llamaban los hospitales tipo 4, ya que tenían una área de hospitalización, un servicio de urgencia pequeñito y además tenían un consultorio adosado que puede ser de especialidades o en su caso como los CRS, ¿no es cierto?, que tienen un consultorio de especialidades, digamos, donde hay distintas especialidades que van a atender y a resolver esa complejidad de atención. ¿Ya? Los recursos para satisfacer las demandas son más complejos. Existe mayor participación profesional con cierto grado de diferenciación, o sea, aquí ya empezamos a tener especialistas, mayor proporción de elementos de apoyo, diagnóstico y terapéutico que en el nivel primario. Se cuentan con otros arsenales farmacológicos, se cuentan con otros recursos, digamos, diagnósticos, ¿ya? El nivel terciario se caracteriza por su alta complejidad y cobertura reducida, destinado a resolver aquellos problemas que sobrepasan la capacidad resolutiva de los niveles precedentes, actúa como centro de referencia no solo para la derivación de pacientes desde su propia área de influencia, sino que con frecuencia tal derivación tiene carácter regional, suprarregional y en oportunidades nacional. Por ejemplo, el Hospital Traumatológico y el Hospital del Tórax, que están acá en Santiago, son de referencia nacional. El Hospital Base de Valdivia es de referencia regional y suprarregional para todo lo que son tratamientos de cáncer, ¿ya? Cáncer, leucemias y una serie de cosas. El Hospital de Puerto Montt es referencia para los trasplantes, por ejemplo, y así se van cumpliendo distintas áreas de cobertura.
El subsector privado, y aquí vamos a entrar a hablar de las ISAPRE, son un sistema privado, seguros de salud, nuevamente vuelvo a insistir en lo mismo, son un seguro de salud que se creó el año 1981 bajo el artículo del decreto con fuerza de ley número 6942 de ISAPRES, y lo que dice el artículo es que tendrán por objeto exclusivo el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias de este fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios sin participar en la administración de los prestadores, ¿ya? Se supone que no debieran participar, tener cautivos prestadores como para la prestación, pero bueno, se distinguen dos tipos de ISAPRE, las abiertas, donde la afiliación y los planes de salud son de oferta pública, y las cerradas, donde las prestaciones a trabajadores de una determinada empresa o institución, ¿ya? Pueden ser, antiguamente existían algunas ISAPRES que eran, por ejemplo, de algunas empresas grandes o de algunos centros, digamos, sectores financieros importantes, como por ejemplo las de la Cámara Chilena de la Construcción o de Codelco, en fin, ¿ya? Las ISAPRES son supervisadas desde el 1 de enero del 2005, porque antes de eso nadie las supervisaba ni les decía nada. Y ahí está, ¿no es cierto?, la clásica imagen que nosotros tenemos de una clínica VIP por la Superintendencia de Salud, y anteriormente lo eran por FONASA. Desde el año 81 al 90, FONASA era la que supervisaba las ISAPRES, ¿ya? Eso es parte de la historia. La Superintendencia de ISAPRES, que existió del 90 al 2004, y de la cual se forma la actual Superintendencia de Salud. Ya son organismos que fueron mutando con el tiempo, ¿no es cierto? Porque se fueron, en el fondo acá, la Superintendencia de ISAPRES era como dejar al gato cuidando la carne nomás. No sé si me explico, ¿ya? Con eso, chiquillos, terminamos algo en relación a lo que lo que dice el financiamiento de la salud en este país, cómo se paga la salud, de dónde vienen los recursos, los distintos tipos de seguros de salud que tenemos, algunos repasitos de los niveles de atención y cómo se articulan los distintos niveles de salud, ¿ya? En la próxima clase, chiquillos, viene una parte que tiene relación con el sistema de salud en su organización un poco más detallada. Con las nuevas figuras van a ver el panorama más completo, pero también van a ver todo lo que son los objetivos sanitarios del año 2011 al 2020. Antes que se nos acabe el 2020, ¿no es cierto?, les tengo que contar en relación a esos objetivos sanitarios. Voy a ver si encuentro alguna actualización de esos objetivos sanitarios que se hayan declarado ya, como para que lo tengan para leer. ¿De acuerdo? Es harta materia, chiquillos. Revisen, por favor, bien ¿cómo se llama esto? Su programa, para que vean los indicadores del logro y qué es lo que realmente tienen que aprender, porque de acuerdo a eso es que yo me voy a regir para las preguntas, ¿ya? Avancen, porque este curso tiene mucho que leer, tiene mucho que entender, y en general esto no lo ven en ningún otro lado. Así que vamos a dejar hasta aquí esta clase para continuar, ¿no es cierto?, con la clase que viene, que tiene relación con los objetivos sanitarios y un poquito más de la organización del sistema de salud visto desde otro punto de vista. Así que nos vemos en el próximo video.